Volvemos con otro vídeo de estadística descriptiva. En un vídeo anterior estudiamos la variable cualitativa, por ejemplo, el tiempo que hace en unos días determinados, si hace sol, si hace nubes o si hace lluvia. La respuesta a esta pregunta son palabras. Ahora vamos a ocuparnos del caso de que la respuesta a nuestra pregunta sean números. Por ejemplo, si preguntamos el número de hermanos que tienen una serie de personas o el número de libros que han leído en el último mes. He preguntado a 14 alumnos de cuarto de la ESO cuántas mascotas tienen, como perros, gatos o lo que sea. Los resultados han sido estos. Para estudiar estos datos, elaboraré una tabla de frecuencias, donde la primera columna, x sub i, será el número de mascotas de estos alumnos, que irá entre 0 y 10. Y la segunda columna, f minúscula sub i, la frecuencia absoluta, es el número de repeticiones de cada uno de estos valores. Y como vemos, hay 4 ceros, 2 unos, un 2, 3 treses, 2 5, un 8 y un 10. En total 4 más 2 6 más 1 7 más 3 10 más 2 12 más 1 13 y más 1 14. La siguiente columna es la frecuencia relativa, que son los porcentajes en los que aparecen cada uno de esos datos. Se calculan dividiendo 4 entre 14 por 100, 2 entre 14 por 100 y así sucesivamente. La suma de toda esta columna debería dar un 100%. Debido a los redondeos que he hecho, solamente me da un 99%. Ahora calcularemos las frecuencias acumuladas. Por ejemplo, la frecuencia absoluta acumulada, f mayúscula sub i, se calcula empezando con el primer dato de la columna f minúscula sub i y después sumándoles sucesivamente los que hay debajo. Empezamos con 4, más 2 6, más 1 7, más 3 10, más 2 12, más 1 13 y finalmente más 1 14. Ahora, con ayuda de esta tabla, podría responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen 3 mascotas o menos? Eso serían 10. O podría preguntar, ¿cuántos tienen más de 5 mascotas? Sabiendo que tienen 5 mascotas o menos 12, pues hasta 14 habría 2 alumnos. Algo parecido haré con la columna h mayúscula sub i, la frecuencia relativa acumulada. Y con estos números puedo decir, por ejemplo, que el 43% de los alumnos tiene una mascota o menos. Necesitaré una última columna para poder después calcular la media. Será el producto de x sub i multiplicado por f sub i. Es decir, 0 por 4 son 0, 1 por 2 2, 2 por 1 son 2, 3 por 3 9, 5 por 2 son 10, 8 por 1 8 y 10 por 1 10. Sumándolo todo tenemos 0 más 2 2, más 2 4, más 9 13, más 10 23, más 8 31, más 10 41. Con todo esto podemos calcular 3 parámetros que resumen todos estos 14 datos. El primero es la moda. La moda es el valor que más se repite, es decir, el 0 con una frecuencia de 4. Después tenemos la mediana. La mediana es el primer valor que deja más de un 50% de los valores por debajo. En nuestro caso está entre 2 y 3 porque el 2 tiene el 50% justo y entonces en este caso se hace la media entre 2 y 3, que es 2,5, 2,5. Y finalmente la media. La media, x barra, es la suma de esta última columna que hemos calculado, x sub i por f sub i, que resulta ser 41, dividido entre el número de valores, los 14 que tenemos en total. Y al dividirlo da aproximadamente 2,93. Veamos ahora el diagrama de barras que nos va a aclarar algunas cosas de estos 3 valores que acabamos de calcular. Para dibujar el diagrama de barras solamente necesitamos las dos primeras columnas, x sub i, que es el número de mascotas, y f sub i, la frecuencia absoluta en el que aparece cada uno de estos valores. Dibujamos el número de mascotas en el eje X.
y la frecuencia absoluta en el eje Y. El número de mascotas va entre 0 y 10 y las frecuencias están entre 0 para los valores que no aparecen, como el 4, y 4 para el valor 0. De modo que levantamos una columna de 4 unidades para el 0, de 2 unidades para el 1 y así sucesivamente. Ahora que tenemos el gráfico, vamos a recordar los 3 valores que obtuvimos para la moda, la mediana y la media. Si nos llevamos estos valores al gráfico, tendríamos esto. Estos 3 valores son 3 formas distintas de sintetizar los datos que tenemos del número de mascotas de los 14 alumnos de la ESO. Por una parte, la moda nos está informando de que el valor más típico en cuanto a que es el más mayoritario es 0 mascotas. Hay más alumnos que tienen 0 mascotas que ningún otro número. Por otra parte, la mediana 2,5 nos está diciendo que la mitad de los alumnos tienen menos de 2,5 mascotas, es decir, 2 o menos, y la otra mitad tienen 3 o más. Y finalmente la media, que es el parámetro estadístico más conocido, es 2,93 mascotas, pero claro, ningún alumno tiene 2,93 mascotas. Es simplemente un número que intenta tener en cuenta todos los valores, a diferencia de la moda y la mediana. Pero, sin embargo, debemos evitar pensar que como la media es 2,93, eso significa que haya muchos alumnos cerca de 2,93 mascotas. En realidad hay muchos alumnos que tienen 0 mascotas y la mitad de ellos tienen menos de 3 mascotas. Solamente ha salido esta media tan alta porque tenemos estos 2 valores extremos, 8 mascotas y 10 mascotas, que han tirado de la media hacia arriba respecto de la moda y de la mediana. Por eso debemos recordar que la media puede ser engañosa. No tenemos que imaginarnos cómo son los datos solamente a partir de un número como este, 2,93. Hay muchos diagramas de barras distintos que dan esta misma media, pero sin embargo pueden tener formas muy diferentes a la que hay aquí. Para terminar con el ejemplo, haremos el diagrama de sectores, para el cual nos interesan las columnas X sub I y H sub I. Tomaremos un círculo y lo iremos dividiendo en sectores proporcionales a estos porcentajes. Si queremos saber exactamente con qué ángulos tenemos que dividir los sectores, multiplicamos cada porcentaje por 3,6. Dibujando esos ángulos sobre el círculo nos quedaría algo como esto. En este diagrama de sectores observamos que la moda es 0 mascotas porque es el sector más grande que todos los demás. Y por otra parte, la mediana consiste en dividir este círculo en 2 mitades y justamente vemos que corta entre 2 y 3 mascotas, por eso la mediana es 2,5. Terminaremos este vídeo con otro ejemplo concreto. En este caso, si preguntamos a unas personas por su satisfacción por un producto, por una película que han visto o algo así, de una escala de 1 a 5. La primera columna es la frecuencia absoluta. Contamos el número de unos que hay en nuestros datos y resultan ser 7. Así hacemos con el resto de datos. 0 doses, 0 treses, tenemos 2 cuatros y finalmente tenemos muchos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 5. En total tienen que sumar los 20 datos que he recogido. La siguiente columna es la frecuencia relativa. Es el porcentaje que se obtiene dividiendo 7 entre 20% o bien 7% entre 20 y va a dar un resultado de 35% para los unos. Tenemos, por supuesto, un 0% para doses y treses, porque nadie ha votado 2 o 3. Los que no han estado satisfechos con este producto han votado muy negativamente. Por otra parte, ha habido mucha gente que ha votado 4 y sobre todo 5. 4 han votado 2, 2% entre 20, eso es un 10%. Y 5 se calculan como 11 por 100 entre 20,
que resulta ser un 55%. En total suman un 100%. Otra columna es la frecuencia absoluta acumulada. Se empieza con el 7, se le suma 0, 7, más 0, 7, más 2, 9, más 11, 20, que es el total de datos. Y en cuanto a la columna H mayúscula sub I, la frecuencia relativa acumulada, se hace lo mismo con los porcentajes, 35%, más 0,35%, más 0,35% otra vez. Al sumarle 10 tenemos un 45%. Y finalmente, más 55 son el 100%, que tiene que ser el total. La moda es 5, el valor que más se repite, con 11 repeticiones. La mediana es el primer valor que supera un 50% en la columna H mayúscula sub I. En este caso también vuelve a ser 5, porque el 4 se queda corto con un 45%. En cuanto a la media, voy a dejar que comprobéis vosotros mismos que al hacer la columna X sub I por F sub I, que es 1 por 7, 7, 2 por 0, 0, 3 por 0, 0, 4 por 2, 8 y 5 por 11, 55, todo eso suma 70 y al dividirlo entre 20 nos da una media de 3,5. El diagrama de barras de estos datos sería el siguiente, donde vemos como la moda y la mediana están centrados en el 5, pero sin embargo la media, al estar afectado por las 7 personas que han votado 1, se queda en el centro, en 3,5, a pesar de que muy poca gente ha votado 4 y nadie ha votado 3. En general, cuando calculéis la moda, la mediana y la media y os salgan valores muy diferentes, tenéis que sospechar que los datos son un poquito raros. Y terminamos con el diagrama de sectores, que sería este, donde también podemos ver que al dividir el círculo por la mitad, nos queda la mediana justamente en el 5. Y eso es todo por hoy. Siguiente vídeo, variable cuantitativa continua.